Esto es la palabra en voz, soy el Padre Pablo Coimbra. Meditamos hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió un solo talento hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, como tantas veces, nos enseña, nos explica, nos revela lo que es el reino de los cielos y lo hace por medio de una imagen, de una parábola, como en tantas otras ocasiones, que por supuesto que el reino de los cielos no se agota en una definición, ni siquiera por supuesto en una imagen, pero las palabras que definen son totalmente limitadas para describir, según dice San Pablo, lo que ojo no vio y oído no escuchó, eso que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que aman. Por lo tanto, siempre hay que recurrir a un lenguaje simbólico, un lenguaje de comunión, de comparación, que por analogía intente expresar, aunque sea en un balbuceo, aquello que el Dios prepara para sus hijos. Bueno, en este caso, el ejemplo, la parábola del Señor puede llamarnos la atención, como tantas veces. El Señor nos habla de un capital que tiene un señor y que lo reparte en 3 servidores. De diferente manera, en otra ocasión, en otro evangelio, le repartirá exactamente lo mismo a cada uno de los servidores, pero en este caso hace una distinción. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da solo 1. Podríamos pensar así como en una lectura primera y rápida, que en este caso el Señor es injusto porque le da mucho más a unos que a otros. Pero en realidad si vemos que los talentos son del Señor, no son de quienes los reciben en custodia, se trata en realidad de una mayor responsabilidad que el que ha recibido más. El que ha recibido 5 talentos que no son propios, son del Señor, ha recibido mayor responsabilidad. Y el que ha recibido uno solo, bueno, tiene menor exigencia, podríamos decir. En términos espirituales, en términos de los talentos de la vida, podríamos pensar que nuestra vida ha sido puesta en nuestras frágiles manos para irla construyendo, para irla haciendo, y ese es el desafío apasionante de vivir. Vivir en términos cristianos en clave de Jesús consiste en amar, y para eso Dios nos da herramientas, nos da los talentos. Y los talentos se pueden utilizar para el bien o para el mal. Los talentos están dados por Dios para que estos den fruto y fruto abundantes, y los frutos que Dios espera de los talentos que ha puesto a disposición de nuestras frágiles manos son frutos que refieren al amor, es decir, los talentos han sido dados para que amemos, y ahí está lo que viene a buscar el Señor a su regreso, es decir, el fruto de los talentos, las obras de amor. Y así podemos, si lo miramos en la clave del amor, comprender por qué el Señor se enoja tanto con el que recibió apenas un talento. Aquel que recibió menos responsabilidad ha respondido con mezquindad, ha enterrado el talento y no ha dado frutos. En otras palabras,
no ha sido capaz de amar. No le ha devuelto al Señor absolutamente nada. No ha dado lo que el Señor espera, que, insisto, son las obras de amor. Y en esta clave podemos entender la sentencia final de esta parábola, que en una mirada materialista nos llamaría la atención porque parece que es injusta, pero en clave del amor la entendemos completamente distinta. El Señor dice: quítenle el talento a aquel que no produzca frutos, a aquel que no amó, y désenlo al que tiene 10, que es el que más ha amado, pero además el que más responsabilidad ha recibido de parte del Señor. En clave entonces de la vida, a nosotros esta parábola nos llama a reflexionar acerca de la pregunta vital que todos debemos hacernos en algún momento. ¿Qué he hecho con los talentos que he recibido? ¿Qué he hecho con el talento principal que es mi vida? ¿Qué frutos he dado? Podemos, mirando el pasado, arrepentirnos de algunas decisiones equivocadas, de haber perdido el tiempo, de haber enterrado tantos talentos, de no haber dado los frutos que nos hacen plenos. Pero no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Pero mirar para adelante tampoco debe llevarnos a la actitud de aquel que se lamenta por lo que aún no ha conquistado. Por eso, lo principal es poder hoy no enterrar los talentos, hoy dar frutos. No esperar un solo momento para amar. Debemos y estamos llamados a amar hoy, a dar frutos hoy, no esperar a mañana ni lamentarnos por el pasado. El pasado ya fue y el futuro lo podemos construir. Hoy se nos define la vida, hoy tenemos que vivir con pasión, hoy tenemos que entregarnos. El Señor vendrá y ojalá tengamos muchos talentos, muchos frutos para llenar su granero y así poder escuchar de los labios del Señor estas hermosas palabras que nos dice en el Evangelio: está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Que el Señor los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla. No para economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros, aunque nunca nos paguen ni un favor que no nos devolverá. Gastar la vida es lanzarse y aún fracasar. Gastar la vida es tal vez quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez.